Contexto histórico ante los preparativos del golpe de Estado. La existencia de intervención extranjera en Chile se enmarca en un contexto mundial en que Estados Unidos consideraba como prioritario impedir el avance del comunismo y el socialismo en América Latina. Sin embargo, considerando la polarización política local y el desempeño del gobierno de la Unidad Popular, no existe consenso académico sobre si dicha intervención, expresada fundamentalmente en apoyo económico a medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones opositoras, jugó o no un papel determinante en el desarrollo de los acontecimientos. Nixon, apenas asumido, ordenó derrocar a Allende mediante el proyecto Fugelt, más conocido como Track 2. Una serie de documentos desclasificados de la Casa Blanca, publicados en 2009, revelaron que Nixon durante su gestión ofreció dinero y ayuda discreta al dictador brasileño Emílio Garrastazu Medici para influir a las Fuerzas Armadas chilenas con el fin de derrocar a Allende. De acuerdo con papeles oficiales secretos divulgados por la organización no gubernamental National Secret Archives, Nixon le preguntó a Medici en un encuentro en la Casa Blanca el 9 de diciembre de 1971 si los militares chilenos eran capaces de derribar a Allende, a lo cual Medici le respondió que sí, y dejó claro que Brasil estaba trabajando con ese objetivo. El golpe de Estado en Chile fue efectuado el 11 de septiembre de 1973, la cual fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y el Ejército, con tal de derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular. Salvador Allende asumió en 1970 como presidente de Chile, siendo el primer político de orientación marxista en el mundo, que accedió al poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho. Su gobierno, de marcado carácter reformista, se caracterizó por una creciente polarización política en una sociedad y en una dura crisis económica que desembocó en una fuerte convulsión social. La posibilidad de ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno de Allende existió incluso antes de su elección. El gobierno de los Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, influyeron decisivamente en grupos posteriores a Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado. Dentro de estas acciones se encuentra el asesinato del general René Schinder y el tanquetazo, una sublevación militar el 29 de junio de 1973. Tras el tanquetazo, grupos dentro de la Armada de Chile planearon derrocar al gobierno, al que posteriormente se sumaron los altos mandos de la Fuerza Aérea y grupos carabineros. Días antes de la fecha planificada para la acción, se sumó Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército. En la mañana del 11 de septiembre de 1973, las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de Orden lograron rápidamente controlar gran parte del país y exigieron la renuncia inmediata de Salvador Allende, quien se refugió en el Palacio de la Moneda. Tras el bombardeo de la sede presidencial, Allende se suicidó. O sea, en ese momento lo único que le quedó por decir: "Mi momento ha llegado", y suicidarse. Lo único que hizo fue hacer que la resistencia perdiera fuerza, fuera neutralizada dentro del palacio y listo, fin de la historia. Bueno, el golpe de Estado marcó el fin del gobierno de la Unidad Popular, que fue seguida por el establecimiento de una junta militar liderada por Pinochet. Chile, que hasta ese entonces se mantenía como una de las democracias más estables de América Latina, entró en una dictadura militar que se extendió hasta 1990. Durante este periodo,
Fueron sometidas a sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Congreso Nacional fue disuelto. La dictadura militar chilena, también denominada régimen militar, fue el régimen dictatorial establecido en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Este periodo se inició con el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Las Fuerzas Armadas y de Orden establecieron una junta militar de gobierno presidida por el comandante jefe del ejército, Augusto Pinochet, quien se convertiría en el líder de la dictadura durante toda su extensión. Este nuevo régimen se caracterizó por un modelo autoritario, establecido sobre principios emanados de la extrema derecha, tales como el anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos, esta hasta 1987, la limitación de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional, el cual fue sustituido por una junta de gobierno, y la carencia de democracia. Lo anterior se reflejó en la sistemática violación de los derechos humanos cometidas por la dictadura, registrándose al menos 28.259 víctimas de prisión política y tortura, 2.298 ejecutados y 1.209 detenidos desaparecidos. También durante este periodo, Chile experimentó una notoria transformación económica, social y cultural. En lo estrictamente económico significó un cambio radical de orientación del papel del Estado, de un rol productivo e interventor a uno de tipo subsidiario, inspirado en las doctrinas económicas neoliberales. En lo social significó el dominio sin contrapeso de los sectores empresariales, el aumento sostenido de la desigualdad de ingreso, junto con un incremento en la precariedad e inestabilidad laboral de los sectores asalariados. En lo cultural, dio lugar al denominado apagón cultural, caracterizado por la represión y autorrepresión de ciertas manifestaciones culturales consideradas contrarias a la línea oficial. Ya en 1980, tras un irregular plebiscito, fue aprobada una nueva constitución en la que Pinochet reafirmó su cargo como presidente de la República, mientras la Junta de Gobierno se limitaba al poder legislativo. El texto constitucional estableció también una serie de disposiciones que eventualmente permitirían el retorno a la democracia como consecuencia del resultado del plebiscito del 5 de octubre de 1988. En dicho referéndum, el pueblo chileno le denegó a Pinochet un nuevo mandato y en consecuencia se celebraron elecciones presidenciales democráticas al año siguiente. La dictadura militar acabó en 1990 con la entrega de mando de Augusto Pinochet al nuevo presidente Patricio Aylwin, iniciándose así un nuevo periodo histórico conocido como transición a la democracia. La transición a la democracia, también llamada retorno a la democracia, se refiere al proceso de restablecimiento democrático de Chile luego de la última dictadura militar liderada por el general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Aún no existe consenso entre los historiadores respecto a si este periodo continúa hasta la actualidad o si ya ha finalizado. Su visión más acotada se refiere al periodo comprendido entre 1988 y 1990, cuando se realizaron las primeras elecciones libres a través del plebiscito de elección presidencial y luego el cambio de mando hacia Patricio Aylwin. Algunos de los hitos más importantes de la transición han sido el plebiscito de 1988, las elecciones presidenciales de 1989, el cambio de mando y gobierno de Patricio Aylwin, el arresto de Augusto Pinochet en Londres, la reforma de la Constitución de 1980 durante el gobierno de Ricardo Lagos, el recambio de la coalición del gobierno entre Concertación y el primer gobierno de Sebastián Piñera y el fin del sistema binomial. La derrota de Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988, la Constitución fue enmendada para facilitar las provisiones para futuras enmiendas a la Constitución, crear más escaños en el Senado, disminuir el rol del Consejo de Seguridad Nacional e igualar el número de miembros civiles y militares. Muchos, entre las clases políticas de Chile, consideran estas y otras prohibiciones como enclaves autoritarios en la Constitución y se han presionado para reformarlas. En diciembre de 1989 se efectúa la elección que comenzaría el régimen democrático. El demócrata cristiano Patricio Aylwin, como el candidato de Concertación de Partidos por la Democracia, se enfrenta con Hernán Busch, candidato de la Coalición Democrática y Progreso.
siendo electo presidente el demócrata cristiano, seguido de Bush, y el tercer lugar, el candidato populista del centro-derecha, Francisco Javier Ehrlich Talavera, abanderado de un movimiento instrumental llamado Unión de Centro-Centro. En febrero de 1991, la Comisión Verdad y Reconciliación, establecida un año antes por Erwin, lanzó su informe sobre las violaciones de derechos humanos durante el periodo de dictadura militar, conocido como el informe Rating, debido al ex senador Raúl Rating, presidente de la comisión. En las elecciones de 1993, Arturo Alexandri Besa, de la Unión Demócrata Independiente, se enfrenta al candidato de Concertación de Partidos por la Democracia, Eduardo Friedrich-Tegel, del Partido Demócrata Cristiano, quien fue elegido presidente por un periodo de 6 años y asumió el mando en marzo de 1994. El 11 de diciembre del 2005 se llevó a cabo la elección presidencial para el periodo del 2006 al 2010, un periodo que solo iba a durar 4 años ya que se hizo una reforma a la Constitución y esta lo disminuyó, así dando por hecho que en Chile ya no había un régimen militar, sino ya se postergaba una democracia libre de elecciones para su presidente y o comisión o senado.